En el corazón de un creyente casado hay una pregunta que crece en silencio. Una pregunta que nadie formula en voz alta, que no se plantea desde el púlpito y que permanece oprimida bajo capas de culpa y confusión. ¿Por qué creó Dios el deseo? ¿Y por qué este deseo resulta tan pesado incluso dentro del matrimonio? Algunos de vosotros amáis profundamente a Dios y sin embargo os sentís destrozados en vuestro propio hogar. Rezáis juntos, adoráis juntos, servís codo con codo. Pero cuando cae la noche, se abre entre vosotros un vacío indescriptible. O bien la intimidad se convierte en una costumbre mecánica, o bien la música se desvanece, o bien os sentís aplastados por una vergüenza inexplicable. Pensáis que hay algo que no funciona en vosotros. Sentís que Dios os observa con decepción. Os dais cuenta de que la Iglesia os enseñó cómo evitar el pecado, pero nunca os explicó cómo abrazar la unión sagrada. Algunos de los que estáis escuchando ahora estáis heridos. Entraste en el matrimonio solo con esperanza, pero te enfrentaste a la distancia, al rechazo y a los malentendidos. Anhelas una cercanía no solo física, sino también espiritual y emocional. Pero el dormitorio se ha convertido en un lugar de soledad silenciosa. Le pediste sanación a Dios, pero el silencio te resulta agobiante. Y luego están aquellos que desean con fuerza y sinceridad. Pero a ellos se les enseñó, directa o indirectamente, que la santidad significa presión, restricción y silencio. Aprendisteis a ayunar, a orar, a resistir las tentaciones, pero nadie os enseñó a celebrar la intimidad sin sentir culpa. ¿Y si este silencio en torno a la intimidad en el matrimonio ha privado a los creyentes de algo sagrado? ¿Y si este tema, que muchos predicadores han pasado por alto, no fuera peligroso, sino profundo y transformador? ¿Y si la intimidad en el matrimonio no fuera solo algo que Dios aprueba, sino un diseño divino en sí mismo? Si fuera un misterio diseñado para sanar, unir y revelar algo profundo acerca de Dios. Esta noche, con cautela pero con valentía, daremos un paso hacia una verdad que se esconde ante nuestros ojos, no para despertar la curiosidad, sino para traer sanación. No para provocar al cuerpo, sino para restablecer la santidad donde reina la vergüenza. Hay una razón por la que la Biblia a menudo habla en clave de misterio cuando se trata de la intimidad. Dios cubre la verdad no para ocultarla, sino para protegerla. Las cosas sagradas siempre se cubren con respeto, y la intimidad del matrimonio es uno de los diseños más sagrados que Dios ha confiado a las manos humanas. Sin embargo, con el tiempo ocurrió algo trágico. La Iglesia, en su esfuerzo por proteger la pureza, redujo el discurso a advertencias en lugar de sabiduría. Se nos enseñó más lo que no debíamos hacer que lo que debíamos amar. El deseo se abordó no como un don que requiere guía, sino como una amenaza de la que hay que mantenerse alejado. El silencio sustituyó al discipulado. El miedo se antepuso a la comprensión. Pero Dios nunca diseñó el matrimonio para que fuera estéril o estuviera limitado por la vergüenza. Desde el principio lo proclamó como algo muy bueno. No solo amistad, no solo pacto, sino unión. Un entendimiento profundo, una integración frágil. La Biblia nos dice que un hombre y una mujer son un solo cuerpo. Esta expresión no es una exageración poética, es un lenguaje espiritual que transmite una verdad sobrenatural. La intimidad en el matrimonio no se reduce a un simple contacto físico. Es un acto de alianza que une sus almas, sus emociones, su confianza y su armonía espiritual. Sin embargo, muchos creyentes viven en la distancia donde Dios diseñó la unión. ¿Por qué? Porque lo sagrado, pero desconocido, se vuelve confuso. Lo poderoso, pero malinterpretado, da miedo. Y lo sagrado, pero nunca explicado, se distorsiona.
Aquí se esconde un misterio que los predicadores suelen eludir. No es porque vaya en contra de la Biblia, sino porque explicarlo requiere sabiduría, humildad y valentía. Implica distinguir la lujuria del amor, el egoísmo de la entrega y el rendimiento de la existencia. Quiere que veamos la intimidad no como un apetito que hay que controlar, sino como un lenguaje que Dios ha elegido para hablar en su alianza. Ya sea emocional, relacional o espiritual, los periodos de silencio dañan profundamente la intimidad. Cuando Dios se calla, los matrimonios a menudo se tensan. Cuando la oración se seca, el vínculo se debilita. Y muchas parejas ni siquiera se dan cuenta de que la lucha que viven en el mundo natural está conectada con algo más profundo en el mundo espiritual. Si estás pasando por un período en el que sientes que Dios está lejos, que la conexión parece frágil o que la cercanía carece de sentido, no estás solo y no estás roto. Hay momentos en los que Dios nos atrae hacia adentro, no hacia afuera. Son temporadas en las que nos invita a la reflexión, a la sanación y a la reorganización. Ahora profundicemos más, porque el misterio que Dios ha diseñado es mucho más rico y mucho más salvador de lo que la mayoría de la gente cuenta. Para comprender qué pretende Dios con la intimidad en el matrimonio, debemos volver a un libro que muchos creyentes evitan, leen de forma superficial o malinterpretan en silencio. Este libro ha inquietado a los maestros y ha incomodado a los lectores, no porque no sea sagrado, sino porque es sincero sin pedir perdón. Se trata del Cantar de Salomón. A lo largo de los siglos, algunos, temerosos de admitir que la palabra de Dios pudiera contener expresiones tan vivas de deseo, anhelo y alegría, intentaron interpretar el libro como una mera alegoría. Otros, por su parte, lo leyeron únicamente con ojos humanos y se perdieron su profundidad espiritual. Sin embargo, la Biblia no nos obliga a elegir entre lo sagrado y lo físico. Dios es el creador de ambos. La canción no comienza con una orden, sino con un anhelo. Una novia que echa de menos a su amado, un novio que responde con asentimiento. No hay nada de qué avergonzarse en sus deseos. No hay culpa en su atracción. No hay disculpas por el placer que sienten el uno por el otro. En su lugar hay confianza, comprensión mutua, paciencia y celebración. Esto no es lujuria. La lujuria toma. Esto, en cambio, es un amor que da. La novia no se ve obligada. El novio no es exigente. Hablan, esperan, aceptan. Y el estribillo, que se repite una y otra vez, recuerda el respeto. Despierta el amor solo cuando ella lo desee. Esto no es presión. Esto es respeto. Es un deseo guiado por la sabiduría, no por el miedo. Fíjate en algo profundo. Dios no interrumpe su alegría con una reprimenda. No pega una etiqueta de advertencia en su espacio íntimo. Lo bendice colocándolo en la Biblia. ¿Por qué hace Dios esto? Porque quería que su pueblo supiera que la intimidad dentro del pacto no solo era tolerada, sino que era valiosa. Pasemos ahora a otra historia, mucho más dolorosa, pero igualmente esclarecedora, la historia de Oseas y Gomer. Dios ordena al profeta Oseas que se case con una mujer infiel. No es un castigo, sino una profecía. Su matrimonio reflejará la relación de Israel con Dios, lleno de traición, distancia y desamor. Gomer se aleja una y otra vez. Oseas corre tras ella una y otra vez. Pero hay un detalle que a menudo se pasa por alto. Dios no le dice a Oseas que deje de amarla. No le ordena que retire su amor, su cercanía o su alianza. En cambio, le dice a Oseas que la rescate, que la traiga de vuelta, que reconstruya la cercanía que la infidelidad ha intentado destruir. Esta no es una historia sobre dar rienda suelta al pecado. Es una historia sobre el amor del pacto, que tiene el poder de sanar lo que parece irreparable. Dios,
a través de Oseas, dice: «La atraeré hacia mí, le hablaré con ternura, restableceré sus lazos». El lenguaje es sincero, personal y amable. Dios compara su relación con su pueblo con el matrimonio. No porque el matrimonio sea insuficiente, sino porque la intimidad y la fidelidad son la metáfora humana más profunda del amor del pacto. Ahora detente a pensar en lo que esto significa para los creyentes de hoy. Si Dios utiliza la intimidad del matrimonio como metáfora de su amor, ¿cómo podría menospreciarla? Si muestra la salvación a través del seguimiento, ¿cómo podría la intimidad ser solo física? Si sana a través de la compasión, ¿cómo puede el silencio ser su diseño definitivo? El problema no es que la intimidad sea demasiado poderosa. El problema es que se ha desvinculado de su propósito. En muchos matrimonios, la intimidad se convierte con el tiempo en un intercambio. Uno da para recibir, el otro retiene para controlar. Uno actúa para ser aceptado, el otro se retrae para evitar el rechazo. Poco a poco, lo que Dios diseñó como lenguaje del amor se convierte en una fuente de dolor. Pero Dios no diseñó la cercanía como una actuación. La diseñó como un espacio de seguridad. En el Cantar de los Cantares, la novia dice: «Yo soy de mi amado y mi amado es mío». Este es el lenguaje de la identidad. Es el lenguaje de la pertenencia. Es el lenguaje de la seguridad. La verdadera intimidad matrimonial no pregunta: ¿soy suficiente? Proclama: soy conocido. Por eso la vergüenza es tan destructiva. La vergüenza enseña a esconderse en el espacio que Dios abrió para la vulnerabilidad. Obliga a ocultar lo que Dios quiere que se revele con confianza. Esto no se refiere solo al cuerpo, también tiene que ver con el alma. Cuando la intimidad en el matrimonio se rompe, rara vez se trata solo de un problema físico. A menudo es el resultado de heridas no expresadas, miedos sin resolver, sequía espiritual o períodos en los que se siente que Dios mismo está lejos. Y cuando Dios guarda silencio, las parejas suelen suponer que hay un problema en ellas mismas. Sin embargo, la Biblia nos muestra otra cosa. El silencio no siempre significa ausencia. A veces es una invitación. ¿Recuerdas cómo se sentían Adán y Eva tras la caída? Lo primero que sintieron no fue lujuria, sino vergüenza. Y la vergüenza los empujó primero a cubrirse y luego a esconderse tanto de Dios como el uno del otro. La reacción de Dios es reveladora. No los avergüenza aún más, los busca. ¿Dónde estáis?, les pregunta. No por ignorancia, sino porque anhela de todo corazón volver a reunirse con ellos. El mismo patrón se repite en los matrimonios de hoy. Cuando se rompe la intimidad, las parejas se esconden. Creen que la distancia les protege, pero la distancia solo agrava la herida. La Biblia enseña que el amor expulsa el miedo, y la cercanía es una de las expresiones más concretas del amor en el matrimonio. Esto no significa que la cercanía sea una obligación o algo que se exija. El amor nunca obliga. La verdadera cercanía requiere consentimiento, seguridad y paciencia. Exige escuchar el corazón que subyace al comportamiento. Muchas veces, la falta de ganas no es rebeldía, sino miedo. Miedo a ser utilizado, miedo a no ser visto, miedo a que se reabran las heridas. Aquí es donde la madurez de Jesucristo se vuelve imprescindible. Un cónyuge espiritualmente maduro no pregunta: ¿a qué tengo derecho? Pregunta: ¿cómo puedo amar de manera sanadora? El propio Jesús mostró esta actitud. Nunca forzó la cercanía, sino que invitó a ella. No apresuró la confianza, sino que la construyó. No manipuló la fragilidad, sino que la respetó. El matrimonio debe reflejar precisamente esto. La cercanía se vuelve sagrada no por las reglas, sino por la actitud. Cuando se basa en la entrega, en lugar de en la propia satisfacción,
entra en armonía con la naturaleza de Dios. Dios es amor y el amor siempre se dirige hacia el otro. Por eso, ya sean emocionales, espirituales o físicas, las épocas de sequía no deben afrontarse con pánico ni con presión. Hay que abordarlas con curiosidad, oración y compasión. No solo hay que preguntarse qué falta, sino también qué nos invita Dios a sanar. A veces la cercanía se pierde porque el cansancio se impone. A veces porque el resentimiento nunca se ha expresado. A veces porque el trauma sigue susurrando mentiras. Y a veces porque Dios llama a una pareja a redescubrirse mutuamente más allá de las rutinas. El silencio no es siempre un castigo. A veces es una pausa que precede a una comprensión más profunda. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, no ignoró la intimidad, sino que la salvó. Dijo que el marido y la mujer no debían separarse, salvo por mutuo consentimiento y solo por un tiempo determinado, para que pudieran dedicarse a la oración y luego reunirse de nuevo. Esto ya de por sí arranca de raíz el peligroso error de que la unión espiritual y la cercanía física sean fuerzas opuestas. Pablo los presenta no como enemigos, sino como compañeros. En otras palabras, la intimidad no es un elemento que distraiga de la oración. Está pensada para existir en un ritmo armonioso con ella. Psicológicamente, esto coincide plenamente con lo que hoy sabemos sobre los vínculos humanos. La cercanía en el matrimonio construye la confianza, la seguridad emocional y el compromiso. Cuando los cónyuges se sienten vistos, elegidos y deseados, el sistema nervioso se relaja, la actitud defensiva disminuye, la comunicación se abre y la conexión se profundiza. Lo que la ciencia denomina apego seguro, la Biblia lo llama un solo cuerpo. Sin embargo, cuando la intimidad se ve obstaculizada, distorsionada o convertida en motivo de vergüenza, ocurre exactamente lo contrario. Aumenta la ansiedad. Las heridas del rechazo se agravan. El rencor crece en silencio. Muchas parejas no luchan contra la falta de amor, sino contra una vergüenza sin sanar. La vergüenza le dice al marido que está haciendo mal por desear a su mujer. La vergüenza le dice a la mujer que debe rendir para ser digna. La vergüenza les dice a ambos que el silencio es más seguro que la fragilidad. Sin embargo, la Biblia nunca utiliza la vergüenza como un medio para alcanzar la santidad. La fe, sí. La sabiduría, sí. Pero la vergüenza, al igual que en el jardín del Edén, siempre empuja a las personas a esconderse. Este es el misterio de la Biblia. Dios utilizó la intimidad no solo para unir los cuerpos, sino también para moldear las almas. A través de ella aprendemos la paciencia. A través de ella nos enfrentamos al egoísmo. A través de ella practicamos la gracia. Así experimentamos que somos plenamente conocidos y plenamente amados. Esto no es algo insignificante. Esto es el discipulado. Cuando los creyentes comprenden esto, la intimidad deja de ser algo que soportan, temen o por lo que se sienten culpables. Se convierte en un espacio sagrado que gestionan con respeto, que protegen y en el que permiten que Dios los moldee. Y esta comprensión no solo transforma sus matrimonios, sino también la fe misma. Hay algo que debo decirles, no como teoría ni como interpretación, como una verdad que debe llegar a los rincones más silenciosos de vuestro corazón. Dios no se avergüenza de vuestro deseo. Dios no está lejos de vuestro matrimonio. Dios no os abandonó en ese lugar donde más confundidos estabais. Algunos de vosotros rezasteis en silencio. Os preguntasteis por qué la intimidad os hacía sentir frágil, tensa o inexistente. Le pedisteis a Dios que lo arreglara. Sin embargo, parece que nada cambia. Y durante esta espera, una mentira ha intentado arraigarse. La mentira de que vuestra lucha os descalifica,
que vuestra nostalgia os hace menos espirituales, que vuestras preguntas son prueba de fracaso. Esta mentira termina esta noche. El mismo Dios que estableció el pacto y construyó la conexión, el mismo Dios que os llama a ser santos, os llama también a ser íntegros. Él no sana avergonzándoos, Él sana restaurándoos. Los momentos en que Dios guarda silencio no son momentos en los que se aleja. Al contrario, son los momentos en los que obra más profundamente. Al igual que un jardinero espera a que la semilla brote bajo la tierra, Dios también trabaja a veces en el silencio, para que las raíces se hagan más profundas. Lo que no ves no es algo que no crezca. A veces, la renovación más profunda se siembra en las estaciones más silenciosas. El matrimonio también funciona según este principio. Los periodos de sequía no son prueba de que la relación haya muerto. Es una señal de que se está preparando el terreno para aprender sobre qué se debe reconstruir. Hay momentos en los que las parejas se unen y redescubren no solo los problemas arraigados, sino también las bellezas arraigadas. La oportunidad de volver a ver, años después, y con una comprensión más profunda, lo que vieron cuando se conocieron. Esto no es casualidad, es el ciclo de renovación que Dios ha diseñado para el matrimonio. En algunos matrimonios, Dios quiere que ralenticéis el ritmo y reconstruyáis la confianza. En otros, quiere que por fin expreséis aquello que temíais nombrar. Y en otros, reaviva el deseo que ha permanecido enterrado bajo el agotamiento, el dolor o años de malentendidos. No menospreciéis los pequeños pasos. Dios suele obrar en los lugares más íntimos, de la forma más silenciosa. Una conversación, una oración susurrada juntos, un momento de sinceridad. Esas son las semillas de la renovación. La intimidad que se reconstruye no empieza en el dormitorio, empieza en el corazón. Cuando los corazones se ablandan, los cuerpos les siguen. Cuando el miedo se relaja, el deseo puede volver a respirar. Dios os ve, conoce la tensión que lleváis dentro y no exige la perfección, invita a la rendición. Este periodo no es un veredicto, es un punto de inflexión. Lo que el enemigo intentaba distorsionar a través del silencio, Dios lo rescata ahora, a través de la verdad. Lo que la vergüenza intentaba encerrar bajo llave, Dios lo saca de nuevo a la luz del día, no para exponerlo, sino para sanarlo, que la esperanza resurja, sin forzar, sin prisas, pero apoyándote en la seguridad de que Dios está dispuesto a restaurarlo. Tu matrimonio no está fuera de su alcance, tus preguntas no le ofenden, y cuando te rindes a Él, vuestra intimidad puede convertirse en un lugar de santidad renovada y amor profundizado. Acéptalo, caminad en ello, confiad en Él, porque caminar con Dios no es caminar por un camino perfecto. Es un viaje en el que a veces se tropieza, a veces se ralentiza, pero nunca se abandona. Y en ese viaje, los momentos más hermosos se alcanzan a menudo en los pasos más difíciles. Este camino que recorres junto a tu pareja es una escuela en la que Dios os invita a pareceros más, tanto el uno al otro como a Él mismo. La paciencia no es una virtud, es una elección, una decisión que se renueva cada día, cada momento, en cada silencio. Y cada vez que tomas esa decisión, seas consciente de ello o no, te acercas un paso más al diseño de Dios. La intimidad redimida no es un eslogan, es una oración. Es una declaración de que lo que Dios diseñó como sagrado ya no estará gobernado por el silencio o la vergüenza en vuestra vida o en vuestro matrimonio. Y estéis donde estéis, paséis por la estación que paséis, no lo olvidéis. Seguid caminando con Dios. ¿Cuál es el mayor obstáculo que sientes ante la intimidad en tu matrimonio? ¿El miedo, la vergüenza, el silencio o heridas que nunca se han hablado?
Escribe en los comentarios, porque tal vez tu respuesta abra la puerta a otra pareja que lleva en silencio la misma pregunta.